Bien, este es el primer video de cálculo integral y el primer tema va a ser construcción de la integral. Y vamos a ver a la integral como el área bajo la curva. Y para construirlo vamos a utilizar la noción de aproximación del área que utilizamos en el círculo. Esto quiere decir que el área de un círculo lo podemos aproximar por polígonos inscritos o por polígonos circunscritos. Entonces, cuando los lados de los polígonos van siendo cada vez más, el área tanto de los polígonos inscritos como circunscritos se va pareciendo más al área del círculo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta idea para el área bajo la curva? Supongamos que tenemos una función. De un intervalo A un intervalo B. Lo que vamos a utilizar es aproximar el área bajo la curva por medio de la suma de rectángulos que se aproximen a la curva. Rectángulos tanto por abajo como para arriba de la curva. Entonces, la suma de las áreas de los rectángulos que están por abajo va a ser menor al área de la curva y la suma de los rectángulos que están por arriba va a ser mayor. Pero si esta división del intervalo AB la vamos haciendo cada vez más fina, los rectángulos, el área de la suma de los rectángulos por abajo y por arriba se va pareciendo más al área de la curva. Esa es la idea. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos 1 punto guión rectángulos con área finita. Esto nos los va a dar que f es una función acotada. También necesitamos
Una forma de dividir el intervalo. A este concepto le vamos a llamar partición. También necesitamos la base de los rectángulos. A esto le vamos a llamar delta xy igual a xy menos xy menos 1. Es decir, si dividimos nuestro intervalo en una partición donde a este punto le llamamos xy menos 1 y a este punto le llamamos xy, esta longitud va a ser delta xy. Luego también necesitamos, lógico, la altura de los rectángulos. Bien, una vez más, la idea es aproximar el área bajo la curva con el área de la suma de los rectángulos por abajo y el área de la suma de los rectángulos por arriba. Entonces necesitamos la altura de los rectángulos grandes y pequeños. A esto le vamos a llamar, bueno, esto nos los va a dar, los de los pequeños nos los va a dar el ínfimo de la función en ese intervalo y de los grandes nos va a dar el supremo de la función. El supremo de f de x y el ínfimo de f de x en cada intervalo. También vamos a necesitar la suma de las áreas de los rectángulos grandes y pequeños. A estas sumas les vamos a llamar suma superior y suma inferior. También vamos a necesitar, así como el concepto límite de los polígonos inscritos y circunscritos, así vamos a necesitar también el concepto límite de las áreas, pero para eso necesitamos una forma, primero, que la suma inferior vaya creciendo y la superior vaya decreciendo. Entonces necesitamos esto. Una forma de hacer que la suma inferior vaya creciendo y viceversa. Este concepto le vamos a llamar como refinar la partición. Y por último vamos a necesitar el más grande
el límite, el más grande, bueno, luego vamos al límite, pero por ahorita vamos a poner como el más grande de las sumas inferiores, el más, ajá, y el más pequeño de las sumas superiores, que eso nos los da el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores. Y a estos números los vamos a llamar la integral inferior de la función y la integral superior de la función. Ahora, antes de proseguir, una pequeña nota. Suponemos siempre que f está definida de los reales a los reales y que a, por lo tanto, el intervalo AB es un intervalo real. Bien. Ok. Una vez hecho esto, pues ya vamos a empezar a definir lo que necesitamos. Primero vamos a necesitar la forma de dividir el intervalo, que es partición. Entonces, por partición P del intervalo A, B, entendemos un conjunto finito de puntos x0, x1 hasta xn, tales que a igual a x0 menor o igual a x1 menor o igual a x2 hasta así menor o igual a xn, que este va a ser igual a b. Entonces tenemos nuestro intervalo AB y solamente vamos poniendo aquí puntos donde indudablemente este es igual a x0 y este es igual a xn, y aquí ya ponemos x1, x2, así, xn menos 1. Esa es una partición nada más. La segunda cosa que definimos, de hecho ya la definimos, es delta xy. Entonces, dado cualquiera de estos dos puntos de nuestra partición, delta xy va a ser la longitud del intervalo que forman esos dos puntos. Todo muy fácil hasta acá. Suma superior y suma inferior. Bien, sea f acotada. ¿Para qué acotada? Para que los rectángulos tengan área finita. Definida en A, B.
sea P partición de A, B. Bien. Sea, definimos las alturas. Sea mi igual al supremo de f de x, sea m minúscula i igual al ínfimo de f de x, con x perteneciente al intervalo x y menos 1, xy, para toda i igual a 1,2 hasta n. Es decir, m1 es el supremo del intervalo, del primer intervalo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya va la definición. A las siguientes sumas u de p y f dada por la suma de 1 a n, ok, no se ve, de i igual a 1 a n, de m i delta x i y L de P, F igual a la suma de I igual a 1 a N de M minúscula I delta XI se les llama suma superior e inferior respectivamente de F en A, B dada la partición P. Ahora, veamos que realmente esta es la suma del área de los rectángulos. Entonces, esto delta xy y mi. Entonces, vemos que esta es nuestra delta xy. Por mi, el ínfimo nos da la base por altura de cada una. Si empezamos a sumar desde 1 de igual a 1 hasta igual a n, estamos sumando la suma de los intervalos de los rectángulos grandes cuando tomamos el supremo y la suma de los rectángulos pequeños cuando tomamos el ínfimo. Muy intuitivo, muy geométrico esto, muy sencillo. Entonces, esta es la suma de los rectángulos por arriba y esta es la suma de los rectángulos por abajo, dada una partición. Bien. Ahora, pues una vez dado esto, vamos ya a decir cuándo una función es integrable. Entonces es f Riemann integrable. Dada f acotada, en A, B, tenemos que... Uy, no sé. Bueno, tenemos que... Si
El ínfimo de todas nuestras sumas superiores es igual al supremo de todas nuestras sumas inferiores. Entonces se dice que F es Riemann integrable. En A, B y se denotará esto se denota así. El supremo de nuestras sumas inferiores se denotará de esta manera. Y así se denota que es Riemann integrable, la integral de todos los tiempos. Bien, vamos paso a paso qué significa esto. El supremo. ¿Cómo es que varían cada una de estas sumas? Bien, pues vamos acá. La función no puede variar. La suma pues depende de estas dos. Entonces lo único que puede variar para que para que podamos tomar un supremo de diferentes elementos es nuestra partición. ¿Qué es lo que quiere decir este supremo? Pues en el intervalo A, B, no importa qué partición nos tomemos, para toda partición P, creo que eso es bueno ponerlo. Ok, para toda partición P, el supremo, el número supremo de todas las sumas que nos den todas las particiones, ese va a ser nuestra integral inferior. Ok. Y por este lado, el ínfimo de nuestras sumas superiores. De todas las posibles particiones que podamos crear en el intervalo A, B, el número, la cota inferior más grande de todas esas sumas, de todas esas particiones, va a ser nuestra integral superior. Y si esas dos integrales son iguales, entonces se dice que la función es Riemann integrable. Bien. De hecho, aquí podemos añadirle para toda P en A, B, para que quede más claro. Ahora, o bien que F pertenece al conjunto de las funciones Riemann integrables en A, B. Es una de ellas. Ahora, a esta integral, a este símbolo se le llama integral inferior. Y
A esto, a este símbolo se le llama integral superior. Ahora, ya decimos cuándo una función es integrable, pero hay mucho más. Para empezar, tenemos que ver que está bien definida. ¿Qué es lo que quiere decir? Que para cada función que cumple todo esto, siempre vamos a poder definir nuestra suma, nuestras sumas superiores, nuestras sumas inferiores, y que siempre va a existir un supremo o un ínfimo, y además que es único. Todo eso lo debemos demostrar, todo eso ya son cuestiones técnicas, pero la idea de la construcción, la idea de saber si una función es integrable, pues es muy sencilla. Entonces, ok, vamos, de hecho vamos a poner esto claro. Entonces, nuestras preguntas entonces surgen preguntas como, y si no, pues sí deberían. Como siempre existen estos símbolos, siempre se puede llegar a la igualdad. Es única. ¿Cómo llegamos a ella? Entonces, pues vamos a resolver nuestro primer teorema. Teorema. Nuestro primer teorema dice sí, la integral superior e inferior están definidas para toda f acotada. Ahora, aquí quiero hacer un poquito de énfasis en el proceso de demostración. No nada más es, pues sí, una serie de pasos lógicos de que a ver cómo se me ocurrieron, pero ya lo demostré, sino vamos a tratar de ahondar un poquito en el proceso de pensamiento, en el proceso de razonamiento y en el proceso de resolución. Entonces, vamos a seguir 3 pasos. El primer paso es ¿qué dice el teorema? No solo es repetir lo que ya escribimos, sino interpretarlo. El segundo paso es ¿qué tenemos? El tercer paso es ¿qué queremos demostrar?
Bien. El 1. ¿Qué dice el teorema? Que no importa qué tipo de función tengamos, mientras sea acotada, siempre podemos encontrar las sumas y por lo tanto las sumas y sus supremos y sus ínfimos. Ok, no importa cómo nos las den, siempre podemos encontrar la suma superior, la suma inferior y su ínfimo y su supremo respectivamente. Si f es acotada, siempre podemos encontrar el ínfimo a esto y el supremo a esto, siempre. 2. ¿Qué tenemos? Tenemos que es acotada, pero sí, ¿qué significa eso? Que existe m y m reales tal que en a, b ya está, tenemos que es acotada. ¿Y qué queremos demostrar? Ahora, ¿qué significa que están definidas? Significa que le podemos encontrar un número al cual asociar. Si tiene un valor, o sea, que le podemos encontrar un valor. ¿Qué significa que le podemos encontrar un valor? Que le podemos asociar un número real. Es decir, que estas integrales siempre tienen un valor. Entre paréntesis real. Porque estamos en funciones de R a R. Ok. Esto es lo que tenemos. Ahora, vamos a verlo. ¿Cómo es? No sé cómo es mi función, pero yo sé que está acotada. Ahora, yo sé como estos, si son iguales, bueno, no, como esto nos da un área, nos da las áreas de unos rectángulos. Nos da... Esto no dejan de ser cotas. Cotas para la suma de las áreas de los rectángulos por abajo y cotas para las sumas, para todas las sumas de las áreas de los rectángulos por arriba, para toda partición. Entonces, debemos demostrar que siempre podemos asignarle un número. Aquí es muy claro por qué. Porque como estas sumas no dejan de ser más que suma de áreas de rectangulitos, podemos ver claramente que no importa qué partición tengamos, todas estas sumas
inferiores siempre van a ser mayores que el área de este rectángulo. Y no importa, como F es acotada, no importa cómo sean nuestras particiones, las sumas superiores siempre van a ser menores a este rectangulote. Entonces, como los reales es un campo completo, entonces siempre, no importa qué partición, no importa si tomamos sumas superiores o inferiores, como no deja de ser la suma de áreas, ese número siempre va a caer, esa suma de áreas siempre va a caer por arriba de del área de este rectángulo y por abajo del área de este rectángulo. Eso es lo que queremos demostrar. Si demostramos eso, pues si caen estos dos, a fuerza podemos asignarle un número entre esos dos. Eso es lo que queremos demostrar. Y bien, vamos a demostrarlo. Entonces, demostración. Como f es acotada, existe mm reales tal que, pues esto mismo, m menor o igual a f de x menor o igual a m mayúscula. Para toda x pertenecientes en a, b. Así, para toda partición P de a, b, m delta xy menor o igual que mi delta xy menor o igual que m delta xy. La justificación correcta, pues, entonces, ok, a ver otra vez. Como f es acotada, existe m mayúscula y m minúscula reales tales que son cotas. Ajá. Para toda P de a, b. Ahora, como son cotas y el ínfimo es la más grande de todas las cotas, entonces el ínfimo para cualquiera de las funciones debe ser más grande, si es que cualquier cota, más grande igual, pues en especial para esta cota que damos. Y el supremo, como es la más pequeña de todas las cotas, en especial es más pequeño o igual que esta cota para cada uno de los intervalitos. ¿Hasta ahí está bien? Ok. Bien. Ahora, y sumando cada delta xy, aquí una nota, nota que la suma de delta xy de 1 a n es igual a b menos a. Eso es muy rápido de ver. Y sumando cada delta xy, obtenemos m b menos a menor o igual a L de P, F menor o igual a U de P, F menor o igual a M mayúscula B menos A.
Ahora, ¿por qué ya terminamos? Ya terminamos, ¿por qué? Porque si todas estas sumas están acotadas, podemos encontrarle su supremo y podemos encontrarle su suprema. Ajá, como este es cota de este, podemos encontrarle su supremo y como este es cota de este, podemos encontrarle su ínfimo. Así, la integral inferior y la integral superior están definidas. Ok. Bien. Ya probamos que siempre están definidas. Pues en toda función acotada siempre están definidas porque la suma, no importa qué suma tengamos, siempre va a ser más grande que este rectángulo, las inferiores, y las superiores van a ser siempre más pequeñas que el área de este rectángulo. Ok, ahora vamos a ver, a definir otro concepto que es el de refinamiento. Decimos que una partición P asterisco es refinamiento de una partición P si la partición está contenida dentro del refinamiento. Muy sencillo. Ahora vamos a definir lo que es refinamiento común. Entonces, dadas dos particiones, P1, P2 del mismo intervalo, decimos que una partición asterisco es refinamiento de P si P asterisco es igual a la unión de los dos refinamientos. Ok, ¿y esto qué es lo que nos dice? Supongamos que tenemos un refinamiento donde tenemos este punto, tenemos este punto y tenemos este punto. Otro refinamiento donde tenemos este punto, este punto, este punto y este punto. Y aquí le llamamos a este P1 y a este le llamamos P2. P asterisco va a ser el refinamiento si es la unión de estos dos refinamientos, que es lo que quiere decir que tenemos tanto este punto, como este punto, como este punto, como este y como este. Entonces, el caso más sencillo de refinamiento es, pues tenemos una partición P2 y le añadimos un solo punto.
Entonces eso es refinamiento común. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo nos acercamos de esto, de las sumas superiores a la integral superior y de las sumas inferiores a la integral inferior? Pues con refinamientos. Entonces vamos con el siguiente teorema. Teorema. Si P es refinamiento, de P en A, B, entonces la suma de la partición original es, la suma inferior de la partición original es menor que a la suma inferior del refinamiento y viceversa. La suma superior del refinamiento es menor a la suma superior de la partición original. Esto es muy fácil de ver. Entonces, uno y punto guión. ¿Qué dice el teorema? Es muy fácil de ver. Si tenemos una función tenemos una partición, entonces bueno, aquí se lee muy exagerado. La suma inferior evidentemente aquí es 0. Que diga, no, no es 0. La suma inferior aquí es este rectangulito más este rectangulito. Si particionamos a otro, entonces se nos hacen 3 rectángulos en el cual la suma ya no son estos dos rectangulitos, sino en nuestra nueva partición empezamos a añadir este rectángulo. Ya es más grande. Igual con las sumas superiores. Las sumas superiores nos hubiera dado... Bueno, lo hago otra vez. Las sumas superiores nos hubiera dado la suma de estos dos rectángulos. ¿Qué es lo que pasa si aquí particionamos? Pues la suma ya no son estos dos rectángulos grandes, sino es la suma de este rectángulo más este rectángulo más este rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? En las sumas inferiores, si particionamos, nos va a quedar la partición, la suma de la partición más grande.
Y en las sumas superiores, si particionamos, nos va a quedar la suma más pequeña. Entonces este es un dibujito, no demuestra nada, pero podemos demostrarlo, que sirve para toda partición, para toda función. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Dice esto. ¿Qué tenemos? Bien, pues tenemos parte de lo que hicimos acá. Tenemos nuestra P, nuestro refinamiento. A este refinamiento le añadimos puntos de más. Y pues tenemos nuestras áreas. Tenemos nuestros delta xy y nuestras f de x. Esto es lo que tenemos. Con esto vamos a operar con las áreas. Ahora, ¿qué queremos demostrar? Lo que queremos demostrar aquí es, pues que precisamente, o sea, si esto no fuera verdad, entonces una de dos, o es igual o es mayor. Pero queremos demostrar que esto sí es verdad. Entonces, queremos demostrar que la diferencia es mayor que cero. Es decir, que la suma de esta partición, por ejemplo acá, que la suma de esta partición sin refinar menos la suma dada la partición refinada, no, al revés, que la suma de nuestra partición refinada menos la suma de nuestra partición sin refinar nos da un número positivo que es precisamente el área de todo lo que le quitamos. Igual acá. Bien, entonces lo que queremos demostrar es que la suma de los rectángulos con nuestra partición refinada, que es todo esto, incluido este pedazo, menos la suma de de nuestros rectángulos, menos la suma inferior de nuestra función con la partición normal, nos da precisamente este pedazo, mayor o igual a que 0. Eso es lo que queremos demostrar. Bien. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Demostración. Pues hacemos precisamente lo que hicimos acá. Supongamos, nada más le metimos un punto. Supongamos que el refinamiento contiene un punto más que nuestra partición original. Sea x asterisco este punto. Y este punto lo metemos entre dos puntos. Y x menos 1 menor que x asterisco menor a que x. Y ya lo metimos entre dos puntos. Ajá.
Bueno, aclaramos xy menos 1, xy, puntos consecutivos. Ahora, declaramos nuestros dos nuevos ínfimos para cada uno. O sea, antes de particionar teníamos un solo ínfimo y ahora vamos a tener dos. Los declaramos. Sea w1 igual al ínfimo de f de x con una vez que aquí tenemos el asterisco, nuestro sea w1 el ínfimo de esta primera parte y sea w2 el ínfimo de f de x en aquí es menor o igual en esta segunda parte. Ya declaramos los nuevos dos ínfimos y primero veamos que nuestro ínfimo original es menor o igual que cada uno de los otros dos ínfimos. Esto sale inmediatamente por propiedades de ínfimo, de supremo ínfimo. Ahora, la resta se cancela en todos los intervalos excepto en el intervalo xy menos 1, xy. ¿Por qué? Pues es o sea, solamente estamos dejando un solo intervalo. Para todos los demás intervalos lo estamos dejando exactamente igual para la partición normal o para la partición refinada, pues nada más le añadimos un solo punto. Entonces, estamos sumando este rectángulo, estamos restando este rectángulo de la partición refinada menos este intervalo, este mismo rectángulo de la partición normal. Se cancelan. Ok, entonces lo único que nos queda es este intervalo en la partición refinada menos este intervalo en la partición normal. Esta partición este intervalo en la partición refinada nos da w1 x asterisco menos x y menos 1 más w2 de x y menos x asterisco, que es la suma de las áreas de estos dos rectángulos menos la suma del rectángulo original, mi xy menos xy menos 1. Ok, ahora aquí lo que queremos es usar precisamente esto. Para eso tenemos que comparar una forma de este con este y de este con este. Pero este intervalo no es el mismo que estos. Pero le podemos añadir un 0. Le podemos añadir precisamente este punto y este punto. Entonces,
Esto nos queda igual que W1 X asterisco menos XY menos 1 más W2 XY menos X asterisco menos MI, le añadimos XY menos X asterisco más X asterisco menos XY menos 1. Ya le añadimos, ahora lo separamos y lo restamos, que es W1 por X asterisco menos XY menos 1 más W2 XY menos X asterisco menos MI XY menos X asterisco más X asterisco menos XY menos 1. Es lo mismo que teníamos. Ahora lo separamos. Separamos W1 de X asterisco menos XY menos 1 menos esta parte. MI X asterisco menos XY menos 1 más W2 de XY menos X asterisco menos MI XY menos X asterisco. Que esto es igual restando W1 menos MI X asterisco menos XY menos 1 más W2 menos MI X y menos X asterisco. Ahora, como XY menos 1 menor a X asterisco menor a XY, esto es mayor a 0 y esto es mayor a 0 y MI menor igual a W1, MI menor igual a W2. Entonces, si esto es menor, esta diferencia es positiva y esta diferencia es positiva. Se tiene que la suma inferior de la partición refinada menos la suma inferior de la partición normal mayor o igual a 0, pues esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo y esto es positivo. Si la partición, si el refinamiento tiene n puntos más, se repite el razonamiento. Y la demostración de esto es análogo. Es análoga. Bien, hasta aquí en este video.